Hermanos y hermanas, llevemos adentro las fuentes de agua de vida. Este tema vamos a meditar el día de hoy. Llevemos adentro las fuentes de agua de vida. Oramos al Señor. Gracias te damos, Señor, porque en ti están nuestras vidas, en ti están las fuentes del agua de vida y queremos nosotros interiorizar, lograr estas fuentes dentro de nosotros. Enséñanos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, desde el versículo 1 hasta 8. Luego leeremos también el versículo 30. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo, pues, Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Versículo 30. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gijón de la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. El rey Ezequías era el 13º de los reyes de Judá, cuando Israel se dividió en dos, el reino del norte y del sur. El norte es Israel con capital Samaria, pues el reino del sur con capital Jerusalén, o allí en Judá, pues de los reyes que estaban al frente allí en Judá, el número 13, pues es Ezequías, hijo
del rey Acaz. Cuando Ezequías subió al trono, como dice la palabra de Dios aquí en el libro de Segunda de Crónicas, a partir del versículo 29, veremos que Ezequías fue un rey reformador. Ezequías restableció el culto del templo, en el capítulo 29. En el capítulo 30 veremos que Ezequías celebró la Pascua. En el 31 veremos que Ezequías reorganizó el servicio de los sacerdotes y levitas. No solo esto, sino que el rey Ezequías en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 18, 19, habla mucho de él en cuanto a las reformas que él hizo. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, algo importante viene allí, es que Ezequías, dice la palabra, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. La serpiente de bronce que hizo Moisés en el desierto, cuando hubo serpientes que se van mordiendo los hijos de Israel por rebeldía contra Dios, y Moisés clamó a Dios, Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce que lo levantara sobre el madero para que cualquiera que fuese mordido por una serpiente, antes de morir, que mirase la serpiente de bronce. Desafortunadamente, pues todos murieron porque no quisieron mirar la serpiente de bronce. Como hoy, pues la serpiente de bronce que fue levantado en el madero es el Señor Jesucristo que murió en la cruz. Que miremos a aquel Jesús que murió en la cruz por cualquier dolencia, por cualquier enfermedad, por cualquier dificultad, por cualquier mordura de serpiente. A Jesús hay que mirar, pero infelizmente muchos no quieren mirar a Jesús, no quieren tener ojos puestos en este Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta serpiente de bronce termina su existencia con el rey Ezequías, como hemos leído aquí. ¿Por qué? Porque después de este acontecimiento en el desierto, los hijos de Israel empezaron a quemar incienso a esa serpiente, como adorarlo. Ya es algo adorable. Es que muchos quieren sustituir al Señor. Antes de mirar al Señor, ponen símbolos allí, quieren adorar ídolos, quieren ver cosas que eran de tipologías o de símbolo como material didáctico, pero ya llegan a adorarlo. No quiero criticar ninguna religión, pero en cualquier lugar donde se coge un símbolo bíblico para adorarlo, para venerarlo, para levantarlo como al lugar de la honra que hay que darle a Dios y adorarlo, pues ya es idolatría. Ezequías, por tanto, destruyó a pedazo la serpiente de bronce que hizo Moisés y también destruyó los lugares altos, los altares que sus padres como Acaz y otros y su mujer Jezabel, todo lo que habían levantado para adorar a dioses ajenos, él quitó esto. También los ídolos destruyeron. Es un rey reformador, como hemos visto aquí. Y también era un hombre de fe. Porque aquí, el texto que hemos leído, el rey Ezequías se enfrenta a un problema muy grande. Hubo un imperio en estos siglos, estamos hablando de 800 años antes de Cristo, surgió un imperio muy potente en los tiempos antiguos que se llamó Imperio Asiria. Inició desde una franja muy grande entre los países que llamamos hoy día Irán e Irak, pero se ha ido extendiendo hasta llegar a Egipto, es decir, que también haciendo fronteras a Israel, Judá, por
Por otra parte, allá en Medio Este, con Siria, un imperio muy potente que tenía por capital Nínive. En este tiempo del rey Ezequías, pues ya estamos viendo que el año 14 de su reinado, porque Ezequías subió al trono a la edad de 25 años y reinó 29 años sobre Judá. El año 14 de su reinado es cuando viene el rey de Asiria, para, para asentar a Judá, el rey Sennacherib, porque el abuelo de este rey Sennacherib, el rey Salmanasar V, había destruido el reino del norte, que es Israel. Sabemos que muchos tiempos antes, Dios había mandado al profeta Jonás a Nínive para el arrepentimiento de Nínive, porque era una ciudad cruel. Dios sabiendo que siglos después su pueblo será asentado o llevado cautiverio a Nínive, a Siria, pues el Señor quería aliviar sus corazones. Ustedes verán la crueldad de Nínive en el libro de Nahum, por ejemplo, cuando podemos estudiar el profeta Nahum, el capítulo 3, por ejemplo. Allí están demostrando cómo Nínive era una ciudad sanguínea y todo su imperio también, un dominio terrible, sobre todo Nínive, la capital. Bueno, pues tiempos después, Asiria fue a destruir a Israel, el reino del norte, y ahora el nieto de ese rey, Salmanasar V, su nieto que es Sennacherib, es el que viene para asentar a Judá en el tiempo justamente del rey Ezequías. ¿Qué ocurre? Pues el reino de Asiria, su mayor ambición era conquistar riquezas. Sí que llevaban cautivos cuando conquistaban ciudades y naciones, cautivos que llevaban tal vez para repoblar sus propias ciudades, o bien si había soldados en una ciudad que conquistan que son muy rebeldes, tal vez para castigarles, pues les llevaban cautivos, pero más que nada, lo que ellos querían es cobrar impuestos. Las demás ciudades o naciones les puedan enriquecer a ellos. Veremos que allí pues ellos quieren coger ganado, vino, caballos, carros, armas, oro, plata, todo lo que les interesaba a ellos querían coger para enriquecerse. Entonces, llegó, como ustedes lo verán allí en Segunda de Reyes, capítulo 18, viene todo esto, la conquista que quería hacer el rey Sennacherib a Judá para poder recaudar impuestos o coger riquezas de ellos. Entonces, el rey Ezequías, como hemos dicho antes, que es un rey reformador y también un rey hombre de fe, él, su fuerza era Dios, su fe estaba puesta en Dios, porque la eficacia de la fe no, no está ligada directamente a, a la dimensión de la fe, sino que al objeto al cual la fe está ligada. Si uno tiene una fe en Dios, aunque sea tan pequeñita como un grano de mostaza, puede derribar montañas. Y si uno tiene 100% fe en el hombre o en alguna cosa, esta fe le puede decepcionar. Así que la eficacia de la fe depende del objeto al cual la fe está puesta. En este caso, la fe de Ezequías estaba en Jehová de los ejércitos, en Dios. Nuestra fe tiene que ser una fe puesta
en Dios. El versículo 7, cuando hemos leído, dice que el rey Ezequías dice al pueblo, mire, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros, el Señor, más hay con nosotros que con él. Ellos tienen sus multitudes, tienen sus fuerzas, tienen armas, tienen estos poderes que quieren mostrar para conquistar naciones, pero con todo esto, nosotros tenemos con nosotros el que es mayor que Asiria. En cualquier dificultad, en cualquier problema, en cualquier circunstancia, hermanos, hermanas, eh, tengamos fe en Dios porque Dios es más grande que nuestros enemigos. Dios es más grande que los problemas. Dios es más grande que el universo, que el mundo. Dios es más grande que lo que podemos temer. Dios es más grande que lo que los hombres han creado con sus propias manos, armas. Dios es más grande que con lo que las personas están presumiendo en el mundo de hoy. El solucionador de problemas es el Señor. Que tengamos fe en Dios. Fue un rey, hombre de fe. También para este problema que Asiria quiere imponer sobre Judá, el rey Ezequías muestra la palabra de Dios que era un rey, un hombre de oración. El versículo 20 lo dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Su fe estaba puesta en Dios. El profeta, el rey, oraron a Dios. Nosotros tenemos que acudir al Señor, tenemos que clamar a Dios, orar a Dios. La oración es un recurso muy grande que tenemos nosotros. Volviendo a nuestro tema, que llevemos las fuentes de agua de vida adentro. Vemos que el rey Ezequías en el versículo 3 y 4 tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Entonces cegaron las fuentes. Tenían unos manantiales porque para hacer las ciudades antiguas tomaban en cuenta sobre el suministro del agua, tener agua natural, el agua potable, el agua para trabajar, el agua para la vida. Entonces, juntamente a los manantiales, a los ríos, allí pues se colocaban, se edificaban ciudades o pueblos. Entonces, pues Judá tenía manantiales afuera de las ciudades. ¿Qué hizo Ezequías? Dice, mira, los enemigos vienen, los reyes de Asiria vienen a asentarnos. ¿Por qué les vamos a alimentar con nuestras aguas que están allí fuera de la ciudad? Lo que vamos a hacer es cegar esas fuentes de agua. Cegamos esas fuentes de agua. ¿Y qué ocurre? Como vamos a cegar estas fuentes de agua, una tecnología, una sabiduría que le dio Dios a Ezequías es que él hizo un túnel para recoger esas aguas, pasarlos por debajo tierra hasta Jerusalén, hasta la ciudad de ellos, para que tengan ellos siempre agua, aunque vengan los reyes de Asiria a sentarlos a ellos por mucho tiempo, pero no les faltará agua para vivir, para trabajar, para poder ejercitar su vida normal y corriente. Entonces, pues llevaron adentro sus fuentes de agua de vida. Es lo que hizo Ezequías. Pues eh, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber una cosa, que hay los que se llaman creyentes que tienen sus aguas, sus manantiales afuera. Es decir, que pues su creencia, su cristianismo es por los sentimientos, por las apariencias.
afuera muestra el gozo del Señor, pero dentro mejor no tiene este gozo. Afuera muestra el amor del Señor para aparentarlo, pero no viene desde su interior. Afuera aparenta, dice que Dios me ha dicho, Dios ha hecho esto y tal, pero todo esto son humos, son cosas solamente para aparentar, que se le diga que mira, aquí está el gran siervo de Dios, aquí está el gran hijo de Dios, el gran creyente que está allí, pero adentro son pozos secos, vacíos, no hay nada de agua, no hay nada adentro. Hermanos, hermanas, tenemos que llevar las fuentes adentro. Dice el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es que cuando estamos con el Señor y su Espíritu Santo mora en nosotros, entonces, guiado por el Espíritu Santo, ríos de agua viva, las fuentes estarán dentro de nosotros. Cuando queremos manifestar el gozo, es gozo, el río de gozo, su fuente viene desde el interior. El Espíritu Santo produce esto. La paciencia del interior viene, no para aparentar solamente que el testimonio es muy bueno, también deberá tener un parecer de creyente, de discípulo del Señor, pero tiene que venir desde dentro. No que tengamos un vacío dentro, pero fuera estamos encendidos. Cuando uno tiene amor, es un amor que viene desde el interior. Ríos de aguas de vida correrán desde su interior. Llevemos adentro las fuentes de agua de vida. Cuando nosotros de verdad queremos mostrar la salvación del Señor, que esta salvación sea adentro, no solamente fuera, que yo soy creyente porque mi padre, mi familia, porque los amigos, todos nosotros somos creyentes, no, que esto venga desde el interior, una experiencia interior y que es que desde luego, lógico, tiene que salir fuera. Que nuestra fe en Dios venga desde el interior. ¿Qué hizo Ezequías? Llevó las fuentes del agua adentro de la ciudad para que el enemigo no venga a aprovechar de sus aguas y ellos no tienen. Cuando nosotros aparentamos un cristianismo o nuestra creencia solamente por labios, por fuera, el enemigo nos derrumbe, nos viene a sentar y enseguida hemos caído y damos vergüenza al Señor. Porque dice la palabra que por causa de nosotros muchas veces el nombre del Señor es blasfemado por los incrédulos. Y llevemos adentro las fuentes del agua de vida. Confiamos en el Señor. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 6, que mira, el Señor habló a Zorobabel, mira, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová los ejércitos. Es el Señor que peleará por nosotros, como lo hizo en el caso de Ezequías. Llevemos adentro las fuentes del agua de vida. Que Dios les bendiga a todos.